Continuamos con el aprendizaje de ciencia y tecnología. Quien les habla es la licenciada Magdalena Gomero Acuña y hoy vamos a explicar cómo el uso eficiente de la energía eléctrica contribuye a la mitigación del cambio climático. Para ello vamos a explicar lo que es los conceptos de energía eléctrica y el cambio climático. Vamos a explicar primero lo que es mitigación, para que tengan ustedes una idea. Mitigación del cambio climático se refiere a la reducción de las emisiones de gases del efecto invernadero de origen antropogénico causado por acciones del hombre o aumento de los sumideros del carbono. Esto tiene por objetivo reducir el cambio climático en el futuro y por lo tanto minimizar los potenciales de daños. Ahora vamos a explicar lo que es energía eléctrica. La energía eléctrica es un fenómeno producido por el movimiento de interacción de los electrones de un átomo en un material conductor. Es una forma de energía que las personas empleamos para desarrollar diferentes actividades. La energía eléctrica se produce en las centrales eléctricas a partir de la transformación de la materia primaria, como la hidráulica, térmica, solar, nuclear, eólica. De ahí es transportada a través de las redes eléctricas hasta las poblaciones, ciudades e industrias, siendo entonces transformadas en otras energías como energía secundaria, luz, calor, sonido, movimiento, etc. ¿Cómo se produce la energía eléctrica? La producción de electricidad se realiza en plantas especializadas y las podemos clasificar de la siguiente manera: termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicas, fotovoltaicas, mareomotriz. Vamos a explicar brevemente cada una de ellas. Termoeléctricas: utiliza el calor que se desprende de la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, el petróleo, el carbón y el gas natural. Hidroeléctricas: para generar la electricidad se emplea la energía potencial del agua almacenada en los embalses o represas. Eólicas: la energía eólica aprovechada del viento para obtener energía mecánica mediante el movimiento de las aspas de los molinos eólicos. Fotovoltaicas: utiliza la radiación solar captada a través de los paneles solares. Mareomotriz: la electricidad se genera aprovechando el movimiento de las mareas. Aunque el asunto no termina con la producción de la electricidad, sino que esta se debe de transmitir y distribuirse desde las plantas eléctricas hasta las ciudades y domicilios de las personas, como se puede apreciar en la imagen. En resumen, la electricidad se dice que es un fenómeno producido por el movimiento de interacción de los electrones de un átomo en un material conductor. Se dice que también la electricidad es una forma de energía que las personas empleamos para desarrollar diferentes actividades. En resumen, dice que la energía eléctrica se produce en las centrales eléctricas a partir de la transformación de una energía primaria como la hidráulica, la térmica, solar, nuclear, eólica. De ahí se transportada a través de las redes eléctricas hasta las poblaciones, ciudades e industrias, siendo entonces transformadas en otras energías secundarias como luz, calor, sonido, movimiento y etcétera. Ahí tienen ustedes el resumen de qué es electricidad y dónde se produce. También vamos a resumir lo que es la producción, como ya les he explicado acerca de las termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicas, fotovoltaicas, mareomotriz. ¿Cómo influye en el ambiente la producción de electricidad? Si hemos explicado acerca de las energías, ¿no?, que son transformadas, vamos a ver cómo influyen estas energías en nuestro ambiente. Se dice que las termoeléctricas, al utilizar combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural para generar energías, estos producen CO2. Este gas contaminante es reconocido como el primer impulsor del calentamiento global. Las hidroeléctricas
Para construirlas se crean embalses de agua. Esto modifica la vida de las personas, de animales y plantas que aprovechan sus aguas. Estos reservorios además modifican el ciclo del agua y transforman el ambiente, incluyendo además en las poblaciones humanas vecinas. La eólica. Los parques eólicos afectan el entorno y sus efectos negativos son resentidos por el suelo, la flora y la fauna del lugar donde se instalan, aunque no generan gases de efecto invernadero. Las plantas fotovoltaicas y mareomotriz, como toda actividad humana, la instalación de este tipo de plantas modifican el ecosistema, pero su impacto es menor a la comparación de las anteriores. En realidad, toda la actividad humana genera un impacto en el ambiente, aunque algunas de ellas en menor proporción, ya que la materia prima que se emplea tiene su huella de carbono. ¿Sabían que el consumo de la electricidad y el cambio climático afectan a nuestro planeta? Según estudios realizados por instituciones ambientalistas una familia de una ciudad grande puede producir hasta 14 kilogramos de CO2 por hora. Las actividades simples como mirar televisión, usar la computadora, planchar, etc., contribuyen al cambio climático, pues para producir la electricidad que se emplea se usan combustibles fósiles. Y aunque se use electricidad producida por una hidroeléctrica, esta también tiene su huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Se define como la totalidad de gases del efecto invernadero emitidos por el efecto directo o indirecto por un individuo. O, por ejemplo, para calcular la huella de carbono de un producto, digamos, 1 litro de leche sería necesario incluir los siguientes aspectos. Producción de la materia prima, que es la leche, en el sistema ganadero, el pastoreo, el manejo de nutrientes y el estiércol. El transporte de la leche a la planta de producción, procesamiento de la leche en la planta, empacado de la leche, transporte para su distribución a los centros de venta y consumo, disposición final del envase y así sucesivamente. ¿Cuánto de CO2 emitimos en una hora? En nuestros hogares, mayormente podemos apreciar distintos artefactos conectados. Ahora vamos a explicar de algunos de ellos. Estudios de huellas de carbono han permitido determinar que la producción de CO2 por hora es la siguiente. Un foco emite 39 gramos de CO2, un televisor 195 gramos, las computadoras 234 gramos, las aspiradoras 1300 gramos, la secadora de cabello 1300 gramos, microondas 1365 gramos, las lavadoras 1950 gramos, secadora 3700 gramos, aire acondicionado 3250 gramos. ¿Sabían ustedes o tenían conocimiento de toda esta emisión de CO2 al ambiente? ¿Cuál de todos estos artefactos es más dañino para nuestro ambiente? Hasta tener un televisor conectado en modo stand-by, es decir, para que el aparato se encienda oprimiendo un botón de control, también consume energía. Los aparatos conectados a la electricidad y que tienen dentro de un transmisor también consumen electricidad. A este consumo se le llama consumo fantasma y aumenta el precio que pagamos por el consumo de electricidad cada fin de mes, por lo cual debemos de tener conciencia y reflexionar. Debemos de desconectar aquellos artefactos que no utilizamos. ¿Qué alternativas para reducir el consumo de la electricidad y contribuir a la mitigación del cambio climático? ¿Qué debemos de hacer? Lo primero es identificar en qué utilizamos la electricidad y pensar cómo podemos usarlo de manera más eficiente. Algunas de las acciones que podemos realizar de forma individual y en familia para reducir el consumo son comprar aparatos eléctricos de alta eficiencia, utilizar los electrodomésticos de forma efectiva. Por ejemplo, si queremos escuchar la radio, que es la cual gasta menos de electricidad que la televisión, apagar los aparatos en vez de dejarlos en modo suspendido o desconectarlos de la electricidad.
dar mantenimiento a los aparatos, apagar la luz de las habitaciones donde no se usa, sustituir el foco incandescente por ahorradores, o mejor por LEDs. Abrir las cortinas durante el día, días invernales para aprovechar la luz natural y cerrarlas cuando el sol alumbra directamente. Plantar árboles en sitios estratégicos para desviar las corrientes de viento en invierno y generar sombras en verano. Alternativas para reducir el consumo de electricidad y contribuir a la mitigación del cambio climático. Aislar techos y paredes para protegerse. Para conocer mejor sobre este tema, vamos a explicar un poco acerca del cambio climático. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra, gracias al cual la temperatura del planeta es compatible con la vida. El proceso es similar al que se da un invernadero utilizado para el cultivo de las plantas, pero a nivel planetario. Este proceso se inicia con la llegada de la radiación procedente del Sol a la superficie terrestre. La mayor parte de la energía recibida es la denominada de onda corta. De esta energía parte es absorbida por la atmósfera, como en el caso de la radiación ultravioleta. Otra parte es reflejada por las nubes y otra llega a la superficie del planeta, luz visible, calentándolo. Una vez que esta radiación ha alcanzado y calentado la superficie de la Tierra devuelve la energía en forma de onda larga, radiación infrarroja, y es reflejada y enviada de nuevo a la atmósfera. Determinados tipos de gases atmosféricos llamados gases de efecto invernadero retienen parte de esta energía en un 62.5% aproximadamente en el interior del planeta y no deja que salga al espacio exterior. Esta radiación que no puede escapar del planeta, la que le hace que la temperatura de la Tierra se eleve. Cuando este proceso funciona de manera natural, el equilibrio de temperaturas medio de la superficie del planeta es de 14 grados centígrados y gracias a él la vida se hace posible. Por ello debemos de cuidar nosotros o reducir la contaminación del CO2 para poder ayudar a nuestro planeta. Para ayudar a nuestro planeta tenemos que saber cómo mitigar y cómo adaptar. Para ello, dice, mitigar es acciones para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Utilizar una energía eficiente, utilizar energías renovables. En las industrias debe haber una electrificación razonable. El transporte debe de ser, ¿no? Caminar, usar bicicletas. Y sobre un impuesto de carbono y mercado por emisiones se debe de pagar en las grandes industrias. ¿Cómo deben adaptar estas acciones para reducir vulnerabilidad ante el cambio climático? Debe de haber una reubicación e instalaciones en obras de lugares más seguros, restauración paisajística de la reforestación. Se debe un cultivo flexible y variado ante una catástrofe natural, una investigación y desarrollo sobre catástrofes climáticos y medidas de prevención y precaución para poder mitigar el cambio climático. La justificación de cómo deberíamos consumir la energía eléctrica de modo eficiente para contribuir a la mitigación del cambio climático se resume en tres puntos. 1. Un hogar produce cada hora 14 kilogramos de dióxido de carbono, por lo que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía recomienda a las personas hacer el uso razonable de los aparatos electrónicos. 2. Las actividades tan sencillas como mirar la televisión o planchar la ropa o aportan gases que contribuyen al efecto invernadero y al calentamiento global, ya que para el uso de distintos aparatos electrodomésticos se utiliza la energía eléctrica y por lo tanto se queman combustibles fósiles. 3. Aparatos electrónicos como un microondas, el aire acondicionado, la plancha, la lavadora son más utilizados dentro de los hogares por las amas de casa, los niños y los adolescentes. De acuerdo a este reporte denominado Emisiones CO2 en un hogar,
practicado por la Secretaría de Energías, los principales artefactos que generan más cantidad de CO2. Esperando que haya sido del completo agrado de ustedes esta explicación acerca de cómo el uso eficiente de la energía eléctrica contribuye a mitigar el cambio climático, les dejo 3 preguntas de reflexión y los espero en el siguiente video. Muchas gracias por su atención y déanle like y suscríbete.